Hoy arrancamos con una historia que de verdad parece un guión de cine. La de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás. Uf, tremendo caso. Un chaval que sin ser nadie se coló hasta la cocina del poder en España. Se codeaba con ministros, empresarios del IBEX 35, con la Casa Real. Fingía ser de todo, agente del CNI, asesor de la vicepresidenta, y lo más fuerte es que la gente se lo creía. Exacto, esa es la pregunta que nos dejó a todos, boquiabiertos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un chico tan joven engañó a gente tan preparada? ¿Era él un genio o es que somos muy ingenuos? Pues mira, su caso es la excusa perfecta para el análisis de hoy. Vamos a meternos en las tripas de la percepción social, para entender cómo construimos la imagen de los demás a partir de, a veces, poquísimas pistas. Vamos a desmontar pieza por pieza ese proceso. A ver. Veremos por qué percibir una persona no tiene nada que ver con percibir una mesa, cómo nuestro cerebro juzga en una décima de segundo, y cómo esas primeras impresiones pueden ser casi imposibles de borrar. El objetivo es desgranar esos conceptos que son fundamentales, para que se queden grabados. Pues vamos a ello. Empezaremos por los cimientos, con un experimento alucinante que demuestra que no vemos con los ojos, sino con la mente. Luego, porque el cerebro tiene un hardware para caras y cómo la cultura moldea lo que miramos. Y después el plato fuerte, la formación de impresiones. El poder de la primera palabra, el famoso efecto halo. Volviendo a Nicolás, claro. Y cerraremos con la gran pregunta. Si nos mienten tanto, ¿por qué somos tan malos detectando mentiras? Durante mucho tiempo, la psicología pensaba que percibir era como hacer una foto, ¿no? Apuntas, disparas y ya está. Un reflejo objetivo. Sí, una idea muy, muy mecanicista. Pero esa idea saltó por los aires a mediados del siglo XX, sobre todo gracias a un psicólogo, Jerome S. Brunner, y su movimiento el New Look. Un nombre clave, Brunner. Brunner dijo algo que fue revolucionario. Percibir no es pasivo, es un proceso activo, constructivo. Seleccionamos, interpretamos, según nuestras expectativas, nuestras necesidades. O sea que no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. Y para demostrarlo diseñó un experimento que es un clásico absoluto, de esos que hay que conocer sí o sí para la asignatura. Es el estudio de Brunner y Goodman de 1947. ¿En qué consistía? La idea era muy sencilla. Cogieron a niños de 10 años, un grupo de familias adineradas y otro de familias con pocos recursos. Y les pidieron que estimaran el tamaño de varias monedas. También les ponían discos de cartón, del mismo tamaño pero sin valor. Déjame adivinar. Los niños con menos recursos, para los que una moneda significa mucho más, la vieron más grande, ¿no? Has dado en el clavo. Como si su deseo, su necesidad, literalmente la inflara. Eso es exactamente lo que pasó. Todos sobreestimaron el tamaño de las monedas, pero los del grupo pobre las sobreestimaron muchísimo más que los del grupo rico. Es la prueba empírica, claro. La conclusión, y esto es lo que lo cambia todo, es que la percepción no depende solo del estímulo físico. El valor social que le atribuimos a las cosas altera fundamentalmente cómo las percibimos. Es decir, que nuestro cerebro no es una cámara, es más bien un director de cine. Buena analogía. Y si el guión de nuestra vida dice necesito dinero, el cerebro hace un primer plano de la moneda y la agranda en la pantalla. Nuestra necesidad deforma la realidad. Es una analogía perfecta. Por eso, percibir a una persona es infinitamente más complejo que percibir un objeto. Una mesa no interactúa contigo, no tiene intenciones ocultas. Y no intenta manipularte, claro. Desde luego. Una persona sí. De hecho, MacArthur y Barón, ya en el 83, definieron la percepción social como un proceso donde inferimos activamente las características de los demás para adaptar nuestro comportamiento. Y es que estamos biológicamente preparados para ello. Tenemos una zona en el cerebro, en el lóbulo temporal, que se llama el área fusiforme facial. Una súper especialista en reconocer caras. Totalmente. Es tan importante que si se lesiona, la gente sufre de prosopagnosia o ceguera facial. Pueden ver un coche, pero son incapaces de reconocer el rostro de su pareja o el suyo en el espejo. Es increíble. Evolutivamente tiene todo el sentido del mundo. Para nuestros antepasados, leer una cara en una fracción de segundo, evaluar edad, sexo, salud, intenciones, si era amigo o enemigo. Era una cuestión de vida o muerte, literalmente. Exacto. Hay estudios más recientes, como uno de Schaller y su equipo en 2010, que mostraron algo alucinante. ¿El qué? El simple hecho de ver imágenes de personas con síntomas de enfermedad activa nuestro sistema inmunitario. ¿En serio? Sí,
Nuestro cuerpo se prepara para una posible amenaza solo con mirar una foto. O sea, el cerebro está programado para hacer juicios ultrarrápidos. ¿Pero todos juzgamos igual? ¿Un estadounidense y un japonés ven lo mismo cuando miran una cara en una multitud? Pues la respuesta es que no, no exactamente. La cultura actúa como unas gafas que enfocan nuestra atención en lugares distintos. ¿Cómo lo saben? Hay un estudio fascinante de Chua y su equipo de 2005. Usaron tecnología de seguimiento ocular. Pusieron a participantes de Estados Unidos y de China a mirar imágenes. Por ejemplo, un tigre en una selva. ¿Y qué vieron sus ojos? Los ojos de los estadounidenses iban directos al tigre. Se fijaban más tiempo en el objeto focal. Su procesamiento es más analítico. Vale. Los ojos de los chinos, sin embargo, hacían un barrido mucho más amplio. Miraban al tigre, pero también a los árboles, a las lianas, al suelo. Su procesamiento es más holístico, prestan más atención al contexto. O sea, no es que interpreten distinto, es que literalmente ven cosas diferentes porque su cultura les ha enseñado a mirar a sitios diferentes. Justo eso. Vale, entonces nuestro cerebro juzga a toda velocidad y además influenciado por nuestra cultura. Pero, ¿cómo de rápido es rápido? Pues prepárate porque esto es de lo que más sorprende. Hay un estudio muy famoso de Ambady y Rosenthal, del 93. Me suena, sí. Mostraron a un grupo de personas vídeos de solo 30 segundos de profesores dando clase. Los vídeos no tenían sonido, solo veían la imagen. ¿Y les pidieron que los evaluaran? Exacto. Que dijeran si parecían competentes, confiados, optimistas. Y la gracia era comparar eso con algo. Eso es. Compararon esas evaluaciones basadas en 30 segundos mudos con las de los alumnos que habían pasado un semestre entero con ellos. ¿Y el resultado? Increíble. Las correlaciones eran altísimas. Para el rasgo confiado, una correlación de 0,82. Para optimista, de 0,84. Piensa que un 1 es una coincidencia perfecta. Es una locura. En 30 segundos sin sonido llegaron casi a la misma conclusión que en 4 meses. Una pasada. Y supongo que alguien ya ha probado hacerlo en menos tiempo. Por supuesto, Willis y Todorov, en 2006, demostraron que 1/10 de segundo es suficiente. ¿1/10? Sí, para formarnos una impresión sobre la fiabilidad o la competencia de alguien a partir de su cara. Y lo más fuerte es que darles más tiempo no cambiaba ese primer juicio. Esto tiene consecuencias muy reales. ¿Y tanto? Otro estudio de Todorov mostró que las inferencias de competencia, basadas en ver la cara de candidatos al Congreso de Estados Unidos un solo segundo, predecían los resultados de las elecciones. Esto me lleva de nuevo al pequeño Nicolás. Él no tenía ninguna competencia real, pero supo proyectar una imagen de seguridad, de poder, en ese primer segundo. Totalmente. Una vez que plantas esa semilla, ya tienes la mitad del trabajo hecho. Porque esa primera impresión Pesa Sí. muchísimo más que todo lo que venga después. Y este es un concepto absolutamente clave, el efecto de primacía. El experimento clásico que lo demostró, y este es otro para grabar a fuego, es el de Solomon Asch, en 1946. Cuéntame. Asch le dio a un grupo una lista de adjetivos sobre una persona. Inteligente, trabajadora, impulsiva, crítica, testaruda, envidiosa. A otro grupo le dio la misma lista, pero en orden inverso. Y claro, el primer grupo, que empezó con inteligente y trabajadora, se formó una imagen mucho más positiva. Es como si esas primeras palabras actuaran De ancla. de ancla, y tiñen todo lo demás. La testarudez de una persona inteligente parece determinación. La de una envidiosa, cabezonería. Precisamente, la primera información crea un esquema, un andamio mental, y luego intentamos que el resto de las piezas encajen ahí. Pero espera, ¿esto no es un poco determinista? Si empiezo una entrevista con el pie izquierdo, ¿ya no hay nada que hacer? Es una gran pregunta. No es una sentencia de muerte. Ahí entra el efecto de recencia. A veces, la última información es la que más impacta. ¿Cuándo pasa eso? Suele pasar cuando hay un lapso de tiempo entre la primera y la última información, o cuando al principio no teníamos mucho interés. Como explicaron Richter y Kruglansky, el cerebro es pragmático. Aprovecha la información que le resulta más accesible para su objetivo en ese momento. Pero, por defecto, la primera impresión tiene un peso enorme. Mano, el efecto halo. El gran clásico, sí. El término lo acuñó Edward Thorndike, allá por 1920. Es la tendencia a generalizar un rasgo, bueno o malo, a toda la personalidad. Si alguien nos parece atractivo, asumimos que también es más inteligente, más simpático. Es el estereotipo de lo bello es bueno en acción.
Esto es puro pequeño Nicolás. Él no tenía poder, pero se rodeó de todos los símbolos del poder, los coches oficiales, los trajes caros, creó un efecto halo de relevancia. Y a partir de ahí, la gente asumió que todo lo demás, su competencia, su influencia, también era real. Es el ejemplo perfecto. Lo más alucinante es que no te das cuenta de qué te está pasando. Exacto, es totalmente inconsciente. El estudio definitivo sobre esto es el de Nisbet y Wilson de 1977. Mostraron a dos grupos de estudiantes dos vídeos del mismo profesor, con un marcado acento belga. En un vídeo, el profesor era cálido y amable. En el otro, era frío y autoritario. Espera, ¿me estás diciendo que la opinión de los estudiantes sobre su acento, que es algo objetivo, cambió dependiendo de si les cayó bien o mal? Drásticamente. Los que vieron la versión cálida lo calificaron como más atractivo, con gestos más simpáticos y efectivamente describieron su acento como más agradable. ¡Qué fuerte! Pero aquí viene la clave. Cuando les preguntaron si su simpatía general por el profesor podría haber influido en su juicio sobre el acento, todos lo negaron, categóricamente. ¿Estaban convencidos de que eran objetivos? 100%. No tenemos acceso a nuestros propios procesos mentales. Eso es alucinante. Vale, el cerebro juzga a toda velocidad y con sesgos que ni vemos. Pero, ¿qué pasa cuando la otra persona intenta activamente manipularnos? ¿Qué pasa cuando nos mienten? Pues pasa que, contra todo lo que nos gusta creer, somos malísimos detectándolo. ¿Ah, sí? La mentira es el pan de cada día. Un estudio de De Paulo y Kashi del 98 estimó que la mayoría de la gente miente al menos 1 o 2 veces al día. Si fuera un deporte, lo practicaríamos a diario. Y aún así, somos aficionados. ¿Tan malos somos? Los datos son para echarse a llorar. Un metaanálisis gigantesco de Amod y Kuster de 2006, que revisó estudios con más de 22.000 observadores, situó la precisión media para detectar mentiras en un 53%. Pero eso es básicamente lanzar una moneda al aire. Si digo que todo es mentira, acierto un 50%. Exacto. Apenas superamos el azar. Y lo más chocante es que los profesionales, policías, jueces, no son significativamente mejores. ¿Y por qué se nos da tan rematadamente mal? La razón principal tiene un nombre, y es otro concepto clave: el sesgo de veracidad. A ver. Por defecto, nuestro cerebro tiende a asumir que la gente dice la verdad. Es una especie de lubricante social. Si no, la comunicación sería imposible. Claro. Como demostró el equipo de Levine en 1999, este sesgo hace que acertemos mucho al juzgar verdades, pero que fallemos estrepitosamente cuando nos cuelan una mentira. Simplemente no estamos buscando el engaño. Es el sesgo que le permitió al pequeño Nicolás operar tanto tiempo. Sin duda. Aunque claro, el contexto importa. En un entorno de desconfianza, como una prisión, puede aparecer el sesgo contrario, el sesgo de engaño. Lo vieron Bond y Lee en 2005. Pero, ¿hay alguna pista? ¿Eso de las microexpresiones que se ve en las películas es real? Pues mira, es real, pero muy difícil de ver. Son ráfagas de la emoción verdadera que se escapan una fracción de segundo. Una mueca de desprecio, un destello de miedo. Casi imposibles de controlar, pero también casi imposibles de detectar sin entrenamiento. O sea que no es tan fácil como ver que alguien mira hacia la izquierda y ¡zas! Miente. Para nada. Esos son mitos. Lo que sí se ha visto es que, de media, los mentirosos tienden a dar respuestas más cortas, con menos detalles. Su voz se puede volver un poco más aguda. Por la tensión. Exacto. O se tocan más a sí mismos. La cara, el pelo. Pero son solo indicadores de que algo pasa. Que puede ser nerviosismo por mentir o solo nerviosismo por ser interrogado. No hay una nariz de Pinocho. Entonces, después de este viaje, ¿con qué nos quedamos? Para mí lo más importante es que la percepción nunca es una fotografía. Es una película que dirigimos nosotros con el guión de nuestras necesidades y nuestra cultura. Totalmente. Y segundo, que nuestro cerebro es una máquina de hacer juicios sociales, increíblemente rápida, pero que funciona con atajos y sesgos. El efecto de primacía y el halo no son fallos del sistema, son su modo de operar por defecto. Y lo hacen por debajo de nuestro radar de consciencia, influyendo en a quién contratamos, a quién votamos, sin que nos demos cuenta. Entender esto es un ejercicio de humildad. Y para terminar, una idea para darle vueltas. La ciencia sugiere que podemos juzgar con bastante precisión la ideología política de una persona solo viendo una foto de su cara. Sí, basándonos en estereotipos de poder o calidez. Y sin embargo, como acabamos de ver, somos incapaces de saber si esa misma persona nos está mintiendo en una conversación. Lo que plantea una pregunta inquietante sobre nuestra propia naturaleza. ¿Para qué ha evolucionado realmente nuestra sofisticada percepción social?
¿Para entender la verdad individual de cada persona? ¿O para algo mucho más básico y tribal? Clasificarla rápidamente como uno de los nuestros o uno de ellos.